Compatriotas, cuando estaba hablando el señor Leonardo Castañeda, vino un señor acá a decir de que está bien que las empresas del Estado se hayan vendido porque trabajaban muchos ahí. Hermanos, cuando vas a hablar algo, tienes que estar bien empapado, por lo menos cuando a tu lado está alguien que sabe. Mira, y ese señor apoyaba la venta de, ¿no leo?, de las empresas, porque dice que trabajaba mucho. Es cierto. Pero te pregunto, compatriota, ¿la solución era vender las empresas o reducir de trabajadores? Es cierto. Hermano, en los tiempos de Alan García, todo era al tarjetazo, todo. Ahí se incrementó tremendamente la burocracia. ¿Y qué es burocracia? Por ejemplo, en una oficina bastaban 2, pero metió 8. Eso era. Entonces, si esa empresa era rentable antes de burocratizarlo, pero cuando había 8 en una oficina, justamente lo que producía esa empresa, la plata en qué se iba, en gasto corriente. ¿Y qué es gasto corriente? Pagarle, pues hermano, el sueldo a los que no hacían nada. ¿Eso quién lo provocó? Ellos, los de siempre. ¿Para qué? Para hacerle creer a la población de que esa empresa no era rentable y que por lo tanto debería de ser rematado, vendido. Eso era, hermano. Y nos sacaron esa frase que dice de que el Estado es un mal empresario. O sea que el único país donde el Estado administra más sus empresas es en el Perú. Y Chile, le pongo un ejemplo, hermano. Ahorita tenemos un presidente de la extrema derecha en Chile, ¿o no? Recontra neoliberal. ¿Perfecto? Kast. ¿Y por qué ese presidente chileno no remata la Codelco? ¿Por qué no lo vende? ¿Por qué? Si lo administra mayoritariamente el Estado. ¿Por qué es rentable en el Brasil, que tenemos una empresa estatal, Petrobras? ¿Por qué no lo venden? Porque es rentable. En Colombia, creo, ¿cómo se llama en Colombia? Una empresa estatal. ¿Por qué no lo venden? ¿Cómo? Ecopetrol. ¿Por qué no lo venden? Cuando entra el señor Alberto Fujimori, 1990, esto no es generar odio, hermano, esto es historia, esto es memoria. Esto es lo que trata de ocultar la prensa, porque la prensa nunca habla mal de la señora Keiko. Y el día de ayer el Poder Judicial prácticamente ha archivado definitivamente el caso de los cócteles. Definitivamente. Pero cuando el señor Roberto Sánchez Palomino hace una colecta, una gran cruzada nacional para solucionar los gastos de la donación de 1.571 mesas de sufragio, ¿qué dice el periodismo? Estafa. La pregunta es estafa. Y entonces, ¿cómo lo llamaríamos a los $3.600.000 que le entregó Dionisio Romero Pauletti a la señora Keiko Fujimori, que nunca lo declaró? O sea que el trato no es igual para todos. Si estás con ellos, haz lo que quieras, no te va a pasar nada. Pero si estás en el otro bando, se aplica acá claramente lo que dijo este señor presidente del Perú, nacido en la perla de los Andes, Tarma. ¿Cómo se llamaba? Manuel Odría. Eso están aplicando. ¿Qué decía Manuel Odría? Decía lo siguiente: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.
¿Se encuentra, hermano? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. ¿Y por qué el señor Alberto Fujimori remató 228 empresas? Esa historia, hermano, lo he repetido muchas veces. Mira, en el año de 1989 se llevó a cabo el famoso consenso de Washington, donde el economista norteamericano John Williamson resolvió lo siguiente. Dijo: todos los medios de producción de los mal llamados países de tercer mundo tendrán que pasar a manos de los privados nacionales y transnacionales. Eso es lo que aplicó el señor Alberto Fujimori. ¿Y por qué más Alberto Fujimori aplicó todo eso? Porque cuando él entra presidente en 1990, el Perú estaba completamente en bancarrota, sin crédito. Ninguna entidad de alcance multilateral nos querían dar dinero. ¿Por qué? ¿Y qué partido político llevó al Perú a ese cadalso económico? ¿Qué partido? El APRA, con Alan García Pérez. El APRA. Entonces, cuando entra Alberto Fujimori, él prometió que no iba a haber shock, ¿o no? ¿Qué decía Mario Vargas Llosa, que comandaba el Frente Democrático? Que sí iba a aplicar el shock. Por eso no ganó. Y cuando Alberto Fujimori tome el poder, el Perú estaba sin nada, en el piso. Pero necesitaba inyectar capital para levantar el Perú. ¿A dónde fue? Al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Club de París. Pero no tenía cómo llegar, porque no sabía con quién conectarse. ¿Sabes quién fue el puente entre Alberto Fujimori y el Fondo Monetario Internacional? Manuel Ulloa Elías. ¿Recuerdan a Manuel Ulloa Elías? Ya, un economista, creo que era de Belaúnde, ¿no? Ahí está. Manuel Ulloa Elías. ¿Por qué este señor tenía tanta llegada ante un organismo como el Fondo Monetario Internacional? Porque su esposa era una Rockefeller de Manuel Ulloa Elías. Por eso él tenía contacto allá. ¿Y de quién se hizo su amigo? Del que era presidente ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién era? El francés Michel Camdessus. Él era. Entonces, Ulloa fue el intermedio para convencer al Fondo Monetario del Banco Mundial. ¿Y qué cosa le dijo el Banco Mundial? Ahí está un documento escrito. ¿Qué le dijo? Allá, usted quiere plata, yo te puedo dar la plata que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Tienes que vender todas tus empresas. Véndelos y vas a tener plata. Un ejemplo, ¿cómo ingresa el neoliberalismo en nuestro país? El neoliberalismo le dice al Perú: tú necesitas plata, sí, pero tú tienes un banco en tu país. Sí, tengo un banco. Yo te voy a dar la plata que tú quieras, pero permítame colocar mi propio banco. Tú tienes mercados en el Perú, sí, yo te voy a dar la plata, pero permítame colocar mis mercados. Ya. Entonces ahí aparecen Plaza Vea, Falabella, todo inundado en el Perú. Pero ahora tú dirás, pero ¿cómo eso impactó en nuestra economía? Impactó, ¿cómo? Cuando entran esas grandes cadenas de mercados en nuestro Perú, chileno por supuesto,
¿Qué hacen? ¿No se acuerdan las famosas ofertas 3x1, 2x1, más barato que en las bodegas, que en las tiendas, o en los mercados, o en las paraditas en Lima? Ellos lo vendían más barato en el mercado. ¿Y qué hacía el ama de casa? ¿A dónde compraba? ¿En la bodega o en Metro o en Sala Falabella? Metro. Claro, ¿por qué? Porque estaba más barato, cualquiera va. Y empezaron a desaparecer un montón de paraditas. ¿No nos hemos dado cuenta? ¿Recuerdan acá en el 10 San Juan del Lurigancho? Tremendo mercado, hermano. Miles trabajaban allí. Miles llevaban pan a su hogar trabajando en la calle. ¿Qué hicieron? Lo cerraron en todo Lima. Y cuando ya se cierra el mercado, cuando esas grandes tiendas comerciales ya no tienen competencia, ¿qué hacen? Suben su precio céntimo en céntimo y lo recuperan todo porque ya no tienen competencia. ¿Qué pasaba con los bancos? Los bancos ya. El neoliberalismo pone su banco y entra a competir, por decir, con otros bancos que había en el Perú. Banco hipotecario, banco agrario, ¿qué más haré? Banco minero, ¿te acuerdas? Ya. ¿Qué hacía? Ese banco extranjero acá empezó a competir, pero prestaba a menos intereses. Y el que quería un préstamo, ¿a dónde iba? ¿A un banco del Estado o a un privado? ¿Por qué? Porque daba a menos intereses. Y al final quiebran los bancos del Estado. ¿Y qué hace ese banco? Empieza a subir los intereses. Eso es lo que pasa en este momento con los 4 bancos de nuestro país. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto de interés te pagan cuando dejas tu plata a un año? ¿Cuánto te pagan? 2, 3, 5, 6%. Nada más te pagan. Tasa efectiva anual, 5, 6%. Pero cuando te prestan, ¿cuánto tienes que pagar al año? 25, 30, 40%. ¿Eso cómo se llama? Usura. Eso se llama usura. Otra forma como entra el neoliberalismo, no nos damos cuenta, pero nos trabajan bien. Mira, otra forma como lo hacían, lo han hecho. ¿Recuerdan, hermanos, que antes por la Tarjela Agustino, por casi toda la periferia de Lima, había pozos de agua? ¿Recuerdan o no? Aquí en Puente Nuevo, en Zárate, había chorros de agua donde la gente sacaba su agua. Ahora tú tienes tecnología, perfecto. Mira, viene el neoliberalismo. Ve, ese es un botín de oro. Conversa con quién, con el gobierno, con el alcalde, no sé con quién, y le dice: yo te doy dinero, te compro tu pozo de agua. ¿Cuánto me das? Tanto, le da, pero con una condición: yo voy a tomar el control de ese pozo de agua. Antes sacabas gratis, hoy ya no. Así han entrado a nuestro país. ¿Cómo se puede reaccionar ante esto? Si tuviera poder, hay 4 bancos usureros en nuestro país. Y nosotros tenemos un Banco de la Nación que tiene sucursales en todo el territorio nacional. La pregunta es: ¿por qué a ningún presidente, ningún congresista, ningún ministro se le ocurre promover para que el Banco de la Nación entre al sistema de préstamos financieros, al sistema de crédito, como lo hacen los bancos privados? Y si lo hace, lo hiciera a un interés menos. ¿A dónde te vas a ir a prestar? ¿A banco de crédito o al Banco de la Nación? Competencia.
Eso se llama libre mercado. Pero en este momento no hay libre mercado. ¿Por qué no hay? Te pueden decir, hay libre mercado en el Perú, pero no hay libre mercado. ¿Sabes por qué te digo que no hay libre mercado? Porque hay monopolios, hay oligopolios que tienen el control de muchos medios de producción. Entonces, cuando esos monopolios, cuando esos oligopolios no les gusta un gobierno que piense diferente a ellos, ¿qué hacen? Conversan, pactan y sale la concertación de precios y lo elevan. ¿Y a quién le echan la culpa? Al gobierno de turno. ¿Qué dicen? Por culpa de ese señor está subiendo. Cuando desconocemos, hermano, pensamos que las cosas son así. Pero no, hermano, no. Por ejemplo, este Congreso hace un año atrás dio una ley, o 6 meses atrás, no recuerdo muy bien, dio una ley para favorecer a 10 grandes empresas agroexportadoras. A 10 grandes empresas agroexportadoras. Y esas empresas hoy solamente pagan del 100% que pagaban de impuesto, hoy pagan 50% por 10 años. Por 10 años. Eso, hermano, hay un tremendo dinero que se evade, pero autorizado por el Congreso de la República. Otra forma, hermano, cómo nos manipulan burdamente. Mira, tú eres un trabajador de cualquier empresa, privada, estatal, no sé. Religiosamente cada 30 días te descuentan AFP, ¿o no? ¿Cuánto te descuentan más o menos? El 13%, ¿no, Leo? El 13%. Si ganas 1000, ¿cuánto te descontarían? 130 soles. Esto tiene que cambiar. Mira, te descuentan tu plata, lo llevan a las AFP, Administradora de Fondo de Pensiones. ¿Perfecto? Pero da la casualidad que esos 4 bancos son también dueños y accionistas de las AFP, de las 4 AFP que hay en el Perú, colombianos y chilenos. Entonces, ¿qué hacen las AFP? Como sus accionistas son los mismos bancos, lo colocan tu dinero que te han descontado en Banco de Crédito, en Interbank, en BBVA, Scotiabank, etcétera, etcétera. Y cuando vas a hacer un préstamo, solicitas un préstamo, ¿el banco qué hace? No agarra su plata, agarra la plata de los aportantes de las AFP y te presta tu plata. O sea que tú depositas tu plata, esos te prestan tu propia plata a un altísimo interés. Y cuando te vas a jubilar, hoy vas a trabajar hasta los 75 años, y cuando te vas a jubilar, ¿cuánto te pagan? La pensión mejor pagada, hermano, es 680 soles. ¿Eso es una injusticia o no? ¿Y por qué la gente no reclama? Porque no sabe. Porque pensamos y decimos, así será. Así será. Hermano, las grandes empresas nos deben más de 25.000 millones de dólares. Con ellos, quizás chocó el señor Pedro Castillo Terrones. Con ellos, hermano, hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, ahora los que han votado por la señora, por Fuerza Popular, siéntanse contentos. Puede ganar, no sé. Siéntanse contentos los que han votado por Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque ya no van a tener, ¿cómo se llama? Compensación por tiempo de servicio. Cuando te despiden, te votan, ya no vas a tener nada. Y ya no vas a ganar 5 años más, solamente 1.130. Ya no te van a subir el sueldo mínimo.
Ya no. Lo ha dicho la señora Keiko. Se evaluará, se verá. Tendríamos que hacer un estudio técnico para ver la necesidad de la población. ¿Cómo es eso? O sea que no conocen la realidad de nuestro país. No conocen que más de 85% de la población económicamente activa están en las calles en forma de ambulantes. Uno de ellos soy yo. Pero yo tengo mucha diferencia. Yo soy un pensionista de una de las instituciones tutelares de la patria, Ejército del Perú, y tengo cédula viva. ¿Ah? Por eso vengo acá todos los días. Por eso, hermano, hay que tener muchísimo cuidado. En vez de rematar una empresa, es reducir el personal. ¿Ah? Pero acá no. Acá han aplicado esto. Vende todas tus empresas. Quédate solamente con tus Fuerzas Armadas y tu Policía Nacional. Cuando el pueblo salga a protestar para recuperar lo que le corresponde, los uses como un instrumento para parar la protesta. En razón a ello, el día de ayer, el señor Renzo Reyardo, actual alcalde de Lima, mira, ha pedido al señor José Balcázar que las Fuerzas Armadas acompañen a la Policía Nacional para el control de la ciudad de Lima. Mira, ahí te lo ha dicho. Pido al señor José Balcázar que autorice la salida de nuestras Fuerzas Armadas para cuidar Lima ante las protestas de este 19. Señor Renzo Reyardo, las protestas que nosotros vamos a acompañar no son violentas. Nosotros no buscamos atacar ni la propiedad pública ni la propiedad privada. Lo que nosotros queremos es que se escuche la voz de los pueblos que buscan que su voto sea respetado. Lo que nosotros queremos es que el voto de la gran mayoría de los peruanos sea tomado en cuenta y no dejen de lado. ¿Cómo podemos pensar de que si Balcázar ganó, de que Roberto Sánchez Palomino ganó en 16 regiones y por una altísima votación, y la señora Keiko gana en el extranjero y tiene la más alta votación hasta el momento? ¿Cómo se explica eso, hermano? ¿Cómo se explica eso? Ahora, mira lo que dice el señor Renzo Reyardo. Balcázar debe de sacar a las Fuerzas Armadas para controlar la protesta el 19 de julio. Señores, se ve que este señor no conoce la Constitución Política del Perú. Para sacar las Fuerzas Armadas a las calles, lo primero que se tiene que hacer es declarar el estado de emergencia o estado de excepción. La pregunta es, ¿y en qué situaciones el gobierno de Balcázar puede declarar el estado de emergencia o el estado de excepción? Solamente en 3 casos. ¿Cuál es el primer caso? Por desastres naturales. Por desastres naturales. ¿Recuerdan el fenómeno del Niño? Otra vez va a haber fenómeno del Niño. Desastre natural. Se declara en emergencia y las Fuerzas Armadas ingresan con toda su logística para apoyar a la población más afectada. 2. Peligro inminente de guerra exterior. 3. Grave convulsión social. Cuando la convulsión social haya rebasado la capacidad de defensa de nuestra Policía Nacional.
ahí recién se declara el estado de emergencia. La pregunta es, en este momento hay desastres naturales en Lima. Más fuerte, ¿hay desastres naturales? ¿Estamos en peligro inminente de guerra exterior? ¿Hay grandes disturbios civiles aquí en Lima? Entonces, constitucionalmente. Ahora, vuelvo a repetir, hermano, lo que di, eso está en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice el artículo 165 de la Constitución Política del Perú referente a nuestra Policía Nacional? La Policía Nacional tiene el deber de garantizar el orden público, pero cuando su capacidad de disuasión ha sido rebasado por la protesta mediante un decreto de emergencia, puede ingresar las Fuerzas Armadas. Pero acá no. Aquí se han acostumbrado a utilizar a nuestras Fuerzas Armadas como si fueran serenazgos. ¿Por qué, hermano? Por desconocimiento de la ley. Por desconocimiento de la ley. Ahora, ¿la protesta es un derecho o no? La protesta es un derecho, por supuesto, sin dañar la propiedad pública y privada. Eso está garantizado en el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Libre expresión, libre tránsito. Hermanos, no sé qué pasará, hermano, a partir del 28 de julio. No soy el oráculo de Delfos, ni puedo describir una bola de cristal para lanzar lo que puede pasar a partir del 28 de julio. El Perú está harto, cansado de todo esto, hermano, ¿o no? Entonces, compatriotas, ¿qué es lo que queremos nosotros los peruanos? Queremos vivir en paz. Estamos cansados de tanta protesta, de tanto bloqueo, pero provocado por los de siempre. Hoy en la tarde, uno de los asistentes o secretarios del señor José Balcázar ha dicho lo siguiente: el presidente Balcázar está dispuesto a jugarse la presidencia y su libertad para indultar a Pedro Castillo Terrones. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Hoy estoy más seguro que nunca que lo va a hacer. Por eso este lunes han citado al ministro de Justicia, Julio Jiménez creo que se llama, ante el Congreso de la República para que explique. Lógicamente él va a decir que está en completo desacuerdo en indultar a Pedro Castillo Terrones. ¿No? Él puede estar en desacuerdo, pero la decisión final, acorde a la Constitución Política del Perú, lo toma el presidente de la República. Por eso, hermanos, hoy día ha sido ayer fue Jorge Nieto dijo, miren lo que dijo Jorge Nieto, dijo: la señora Keiko Fujimori debe considerar el indulto a Pedro Castillo Terrones. Escuche esto, hermano, dijo Jorge Nieto, dijo: la señora Keiko Fujimori, en un hipotético caso que gane la presidencia, debe de considerar el indulto al señor Pedro Castillo Terrones. La pregunta es, hermano, ¿es sincero lo que está hablando Jorge Nieto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hoy se ha demostrado, hermano, como lo dijo el señor Ricardo Belmont Casinelli, dijo hace unos días atrás, dijo de que Jorge Nieto
era un fujimorista encubierto. Entonces, ¿por qué habla así Jorge Nieto? Para tratar de borrar esa imagen de la población. ¿Por qué? Porque por este señor también, Jorge Nieto, muchos hermanos de la macro-región sur le dieron su voto. Le dieron su voto a Jorge Nieto. Pero hoy, como se ha pasado a Fuerza Popular, ¿lo ha dicho él? ¿Ah? Como se ha pasado la Fuerza Popular, entonces de alguna u otra manera dice que Keiko Fujimori debe de ver la posibilidad o analizar el indulto a Pedro Castillo Terrones. ¿Para qué? Para tratar de lavarse la cara un poco, para que el pueblo pueda decir, mira, Jorge Nieto se preocupa por Pedro Castillo Terrones. Eso es más falso que patada de culebra. Eso se llama un psicosocial barato. Señor Jorge Nieto, a usted nadie lo va a creer. Entonces, hermanos, la única decisión de indultar a Pedro Castillo Terrones está en manos del señor José Balcázar. Tiene 82... Te voy a aconsejar, Josecito. Escucha, pechazo, escucha. Eres una persona con 82 años de edad. Ahora, usted indulta a Pedro Castillo Terrones, ahorita no, a los 2 o 3 días antes. Porque si lo haces ahorita, Fernando Rospigliosi convoca a un pleno extraordinario del Congreso y lo censura y lo vaca. Pero si lo haces 2 o 3 días, tengo que aconsejarle públicamente, pues hermano. Pero si no es 2 días o 3 días antes, el Congreso no va a tener tiempo porque va a estar abocado en otras cosas, porque el 28 hay mensaje presidencial. Ahora, lo indultan, te censuran, te enjuician. Tienes 82 años de edad, ya no te van a mandar a Barbadillo y tu juicio lo van a defender en el Congreso. La gente de JP, toda la gente te va a defender. O sea que no va a ser fácil que te metan preso, señor Balcázar. Y si logran hacerlo, tienes 82 años. ¿Y qué dice la ley? Que los que tienen 80 más años ya no pueden cumplir su condena en una prisión, sino en la comodidad de su domicilio. Arresto domiciliario. Te privan 1 o 2 años, pierdes un poco tu libertad, pero te vas a ganar el corazón de millones de peruanos. Te vas a ganar el corazón y el aplauso de millones de peruanos. Y esos millones de peruanos pasarán los años y generación tras generación recordarán tu nombre. Y tu nombre podría ser escrito en los futuros libros de historia del Perú, como que tú liberaste y te enfrentaste a todos y pusiste tu libertad en juego, tu salud en juego, pero le concediste la libertad a uno de los presidentes más queridos del Perú, Pedro Castillo Terrones. Yo lo haría. Yo lo haría. Pero eso, señor, depende de usted. Tienes un gran ahí, una persona que no le gusta esto, cámbialo. Cámbialo. Y lo haces. ¿Cuántos días falta? Se quedan 22 días. Y lo va a hacer, hermano, acuérdense, lo va a hacer. No tiene nada que perder. No tiene nada que perder. Y tu juicio no va a demorar, pues, hermano, 1 o 2 días, va a demorar 30 años. ¿Sabe por qué? Porque a este señor le corresponde un antejuicio político. ¿Y dónde se lleva a cabo el antejuicio político? En el Congreso de la República. ¿Cuántos senadores tiene Juntos por el Perú? ¿Cuántos se lo tiene Ricardo Belmont? ¿Cuántos tiene Luis Chao? ¿Cuántos tienen diputados, senadores? Esa gente te va a defender. Porque para que pase tu caso al Senado, primero tiene que estar en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados
hay 76 diputados con ese tinte de nacionalista. O sea que tu libertad está al tope. Hazlo y el Perú te recordará. Si no lo haces, desaparecerás como la hojarasca cuando el viento arrastra. En tus manos está, hermano. No aproveches esta oportunidad. No has hecho absolutamente nada por nadie. No has hecho absolutamente nada por nadie. Pero al indultarle, al concederle el indulto, porque es un beneficio que tú lo puedes hacer, hágalo sin hacer nada. Pero con la libertad de Pedro Castillo Terrones te ganas el corazón del Perú, ¿o no? ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ya saben, hermanos, el señor Renzo Reyardo, actual alcalde de la ciudad de Lima, ha pedido a Balcázar que saque a nuestras Fuerzas Armadas a las calles para proteger Lima. No, pero vuelvo a repetir, hermano, para la intervención de nuestras Fuerzas Armadas en el medio civil, primero se tiene que declarar el estado de emergencia. Pero como ninguno de los tres casos ameritan la declaración de estado de emergencia, las Fuerzas Armadas no van a salir. No van a salir. Aquellos que pedían golpes ahora se han callado porque nadie les hace caso. Compatriotas, el más grande deseo que tiene Augusto de Congas, hermano, es unir al Perú. Todos los peruanos, los de arriba, los del centro y los de abajo, todos hemos nacido en esta hermosa tierra que emergió de las profundidades de los océanos con la denominación geológica de cordillera de los Andes. Y nosotros estamos ubicados en la parte central occidental de la cordillera de los Andes, que nace en las pampas de Argentina y se proyecta hasta las llanuras de Venezuela, con 7.240 kilómetros de longitud. Porque tenemos una ubicación estratégica, es que somos tan ricos, a la vez de ser un país tan rico, también somos tan pobres. ¿Sabe qué lo dijo ese hermano? El presidente del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Julio Velarde dijo hace 2 semanas atrás, dijo. Escuchen esto, dijo Julio Velarde hace dos semanas atrás aproximadamente, dijo. En el año 2025 que ha pasado, dijo Julio Velarde, la gran minera ha exportado por un valor de 46.000 millones de dólares. Julio Velarde, 46.000 millones de dólares solo en minería, materia prima. Y él dijo, pero lamentablemente esta enorme recaudación, esta enorme riqueza no llega a los que deberían de llegar. Él se pregunta, ¿y por qué no llega? Y él se responde y dice, por la inestabilidad política, porque a cada momento cambian ministros, a cada momento cambian todo, no dejan gobernar. Ese es el gran problema en nuestro país. Le pregunto a ustedes, hermano, ¿qué organización política generó esta inestabilidad política en nuestro país? ¿Qué partido fue? 10 años, 10 presidentes. 10 años, 10 presidentes. Compatriotas, hay mucho por hacer por nuestra patria. Hay que fajarnos un poco más. Hay que darnos un tiempito para conocer nuestra realidad política. Como alguna vez dijo Aristóteles, discípulo de Platón, el hombre por naturaleza es un animal político. Compatriotas,
Es triste, hermano, pero Fuerza Popular, cuando termine sus 5 años de gobierno, si es que llega a la presidencia, el Perú se va a quedar sin ninguna empresa del Estado. No, hermano. Después, cuando todo continúe igual o más, no quiero lágrimas de cocodrilo. No quiero después que me pregunten: señor Augusto, ¿qué hacemos ahora? Señor Augusto, no hay aumento. Es injusto que te aumenten a ti y a mí no. Roberto Sánchez Palomino dijo: vamos a subir el sueldo mínimo a 1.500 soles. A ustedes, hermanos trabajadores, que seguramente se dejaron impresionar por su empresa donde laboran, ustedes iban a ganar 1.500 soles. Hoy no. 5 años más estarán con 1.130 soles. Y tendrán que trabajar 4 horas más para alcanzar 1.300 soles. Hermanos, si nosotros analizamos profundamente por qué las grandes empresas ganan tanto dinero y el trabajador trabaja todos los días durante 40, 45 años y nunca progresa, ¿alguna vez se han preguntado? ¿El hecho de que tú trabajes día y noche te garantiza que vas a tener dinero en el futuro? No. No. ¿Quién trabaja? ¿Quién gana? El empresario. Tú trabajas 20 años, el empresario se hace 20 pisos. ¿Y cómo estás tú? ¿Y así te crees de derecha? Para ustedes jóvenes, este es un mensaje para los jóvenes. Hermanos, jovencitos del Perú, inviertan 5 años de su vida, 5 años den todo de sí para crear su propia empresa, y entonces no trabajarán 50 años para una empresa. Educa a tu mente para que no te lideren, para que tú lideres. Educa a tu mente para que no se valgan de ti. Tú puedes valer para todos. Educa a tu mente para que no seas un trabajador, sino para que tengas trabajadores. ¿Sabes qué falta en el Perú, hermano? Motivadores. No hay motivadores. Ya sabes, hermano, invierte 5 años, jovencito, en crear tu propia empresa y ya no trabajarás 50 años para una empresa. ¿Sabes cuál es el trabajo más difícil? El trabajo más difícil es pensar. Pensar. Dijo Aristóteles: el pensamiento condiciona la acción y la acción genera comportamientos de buenos y malos hábitos. Acá está todo, pero tienes que pensar en grande. Dice: piensa en grande y tus hechos crecerán. Nunca seas conformista. Si tú tienes un edificio de 5 pisos, pues busca construir el 6º. Y si no puedes lograrlo, muere en el intento. Eso se llama perseverancia. Eso se llama constancia. Y esa perseverancia y constancia heredarás a tu futuro árbol genealógico. ¿Cómo te explico la perseverancia y la constancia? Mira, pregúntate: ¿por qué una gota de agua perfora la roca? Constantemente, perseverantemente.
Eso es, hermano. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Gracias, compatriota. Con esto quiero terminar, hermano. No somos un organismo que genera violencia. Somos un organismo que respeta la libertad de expresión y libre tránsito. Somos una organización que respeta la propiedad privada, la propiedad pública. Nosotros no generamos violencia. Nosotros generamos conciencia. Nosotros ilustramos, educamos. Y eso es lo que falta en nuestro Perú.